La Universidad Autónoma de Campeche, a través de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, presenta hematotoxicidad. Doctora, ayúdeme por favor, me estoy quedando azul. Claro que sí, acompáñame al consultorio, vamos a hacerte una valoración médica. Tu nombre es Carlos Eduardo Marzoa Medlán, eres residente de Campeche, tienes 23 años, ¿cierto? Sí, es correcto, doctora. Ok. Bueno, Carlos, ¿desde cuándo notaste esto? Mire, le voy a contar un secreto. Aquí entre nos, pues estoy yendo a un tratamiento de dermatólogo contra el acné. Okay. Sin embargo, pues por situaciones personales no pude ir a mis citas. Sin embargo, pues como el dermatólogo me recetó algunos medicamentos, no los tomé en un lapso de 3 días, por lo que se me hizo fácil pues tomar mis 200 miligramos de Dapsona para compensar esos 3 días que no los ingerí. Pues. O sea, tomaste tus 3 dosis de 3 días en un solo día. Sí. Okay. Ya veo. Todo indica que tienes un severo caso de hematotoxicidad. ¿Hemato qué? Hematotoxicidad. Pero doctora, eso no se trataba de las anemias. Las anemias son un padecimiento que afecta a la sangre de igual manera. Sin embargo, esto que tú tienes se presentó por haber consumido una dosis mayor a la recomendada, generó tóxicos en tu sangre y ahora tenemos que tratarlo. Pero doctora, ¿será que usted me puede explicar con palabras más sencillas lo que usted me quiere decir? Claro que sí, mira, Carlos. En este caso, la hematotoxicidad se presentó ya que consumiste una dosis mucho más alta de la que debías, lo que generó tóxicos en tu sangre que ahora están interactuando entre sí. Esto hace que no se pueda transportar el oxígeno de manera correcta a los órganos y tejidos del cuerpo. Y una de las características fundamentales que diferencian a la hematotoxicidad de otras toxicidades es precisamente la hipoxia tisular que tú estás presentando. Es por eso que tienes esta coloración, ya que no te está llegando el suficiente oxígeno que irrigue tus manos y lo podemos notar aquí en los dedos. ¿Okay? En este caso, como es un caso severo de hematotoxicidad, tenemos que tratarte de urgencia, así que te vamos a ingresar al hospital. Gracias, doctora. Hoy hablaremos sobre la hematotoxicidad, pero antes debemos comprender lo que es la sangre y cómo ésta se ve afectada. La sangre es un tejido conectivo líquido que es vital para transportar nutrientes y dar oxígeno a todos los órganos y tejidos del cuerpo. En ella se encuentran las diferentes células hematopoyéticas, cada una con su función. La sangre tiene dos fases, la fase sólida y la fase líquida. En la parte sólida vamos a poder encontrar todos los elementos formes como los eritrocitos o también llamados glóbulos rojos, los leucocitos o también llamados glóbulos blancos y por último las plaquetas, mientras que la fase líquida va a estar constituida por el plasma sanguíneo. La sangre se puede convertir en un órgano diana, ya que puede ser alterada por diferentes sustancias, cuyo efecto deteriora su funcionamiento y puede llegar a incapacitarla de continuar con sus funciones de soporte vital. El eritrocito puede sufrir lesiones provenientes de diferentes toxones que van a afectar su producción, su funcionamiento e incluso su supervivencia, ya que se encuentra en contacto con diferentes xenobióticos que son transportados mediante la sangre. La hematotoxicidad es el efecto nocivo que las sustancias químicas extrañas o propias del organismo producen en la sangre y en los tejidos hematopoyéticos. Puede ocurrir tanto en elementos celulares integrantes de la sangre, como pueden ser los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, como en los sistemas fisiológicos que se relacionan con su formación y función, como es el caso de la médula ósea, el vaso, nódulos linfáticos e incluso el retículo endotelial. Otro término sumamente importante es el de la hemoglobina. Esta representa aproximadamente 1/3 del volumen del eritrocito. Es una molécula de 68 kilodaltons constituida por 4 subunidades, cada una de ellas compuesta por una cadena de globina y por un grupo hemo. La hemoglobina reacciona en forma reversible con moléculas de oxígeno y lo transporta de los pulmones a todos los tejidos para cubrir las necesidades del metabolismo oxidativo de las células. El grupo hemo de la hemoglobina está compuesto por hierro y un pigmento denominado
porfirina, que le da a la sangre el color rojo. La hemoglobina cumple la función importantísima de transportar oxígeno y dióxido de carbono por medio de la sangre. Si el nivel de la hemoglobina es demasiado bajo, es posible que no pueda suministrar a las células del cuerpo el oxígeno necesario para sobrevivir. Los niveles bajos de hemoglobina pueden ser causados por anemia, deficiencia de hierro, enfermedades hepáticas, hipotiroidismo, cáncer y otras enfermedades. Por otro lado, el sistema hematopoyético es uno de los principales órganos blancos debido a que cumple diferentes funciones vitales que desarrollan las células sanguíneas, junto con su alta susceptibilidad a intoxicaciones, ya que este tejido es altamente proliferativo. Es por ello que junto con el hígado y el riñón es uno de los más importantes sistemas a tener en cuenta cuando se hacen evaluaciones de riesgo de poblaciones que están expuestas a tóxicos en el ambiente. La hipoxia, etimológicamente hablando, se refiere a la deficiencia de oxígeno en los tejidos. Hay diferentes tipos de esta. Nos enfocaremos en una, la hipoxia hitotóxica. En la hipoxia hitotóxica, la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos es adecuada, pero por la acción de un agente tóxico, las células del tejido no pueden utilizar el oxígeno que les llega. Los agentes hemotóxicos son sustancias que producen un efecto tóxico en el sistema hematopoyético. Estos influyen de forma cuantitativa o cualitativamente en el transporte de oxígeno, en la hemostasis, en la composición de la sangre e incluso en ciertas enzimas que pueden llegar a producir lesiones en la médula ósea. Alteraciones en el transporte de oxígeno. La acción de determinadas sustancias puede disminuir el número de glóbulos rojos de forma parcial o total, manifestándose en forma de anemia plástica o de anemia hemolítica. El transporte de oxígeno también puede estar alterado por la fijación de tóxicos a la hemoglobina o por la conversión de la hemoglobina en un pigmento que no cumpla sus funciones, como es el caso de la metahemoglobina. La hemostasia es el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos y consta de 3 etapas importantes. La hemostasia primaria es el conjunto de formación del tapón plaquetario, iniciado segundos después del traumatismo vascular. La hemostasia secundaria, o comúnmente llamada coagulación, ocurre debido a que el fibrógeno se convierte en insoluble y le da la capacidad de entrelazarse con otras moléculas iguales, bloqueando así a las plaquetas. Por último, la fibrinólisis produce la desintegración del coágulo sanguíneo. Esto es catalizado por la enzima plasmina, una serina proteasa que ataca a las plaquetas. Alteraciones de la hemostasis. Los factores de la coagulación y las plaquetas pueden sufrir alteraciones con manifestaciones hemorrágicas, como por ejemplo en el caso de los anticoagulantes. Efectos tóxicos en la fibrina. Los venenos de serpientes contienen una variedad de proteínas y péptidos que afectan al sistema hemostático, con enzimas como las proteasas que interfieren con la fibrinólisis, enzimas con actividad activadora del plasminógeno, enzimas con acción sobre el endotelio o inhibidores del sistema fibrinolítico. Las metaloproteasas de venenos de serpientes son enzimas que abundan en venenos de la familia Viperidae y en menor cantidad en la familia Elapidae y Colubridae, con toxinas que contienen múltiples dominios que se han clasificado en 3 clases. La clase P1 contienen el dominio catalítico típico de las metaloproteasas. La clase P2 contienen además un dominio desintegrina C-terminal. La clase 3 representan aquellas que contienen un dominio C-terminal rico en cisteínas, que tienden a ser las más hemorrágicas, y las que presentan un dominio lectina tipo C unido mediante enlaces disulfuro entre sí. Los fármacos antifibrinolíticos, por lo general, son inhibidores de serinoproteasas que pueden actuar sobre la plasmina, enzima que juega un papel importante en la modulación de la trombosis, la fibrinólisis, la inflamación y la apoptosis. Estos inhibidores
pueden tener una aplicación clínica en cuadros hemorrágicos asociados a hiperfibrinólisis. Dos categorías de agentes terapéuticos se han empleado como agentes antifibrinolíticos para así reducir situaciones clínicas asociadas con desregulación de la fibrinólisis. La anemia es una afección en la cual el cuerpo humano no produce los suficientes glóbulos rojos sanos. Recordemos que estos glóbulos rojos nos proporcionan oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo. Los glóbulos rojos duran aproximadamente unos 120 días antes de que el cuerpo los elimine. En la anemia hemolítica, los glóbulos rojos de la sangre se destruyen antes de lo normal o antes del tiempo. Las anemias hemolíticas se pueden clasificar dependiendo de su etiología en congénitas y adquiridas. En las primeras, la anomalía reside en el componente del propio hematí, membrana, molécula, hemoglobina o alteración metabólica. En las segundas, el causante de la hemólisis es extrínseco al hematí, bien a través de mecanismos inmunes, bien de alteración ambiental o de una microangiopatía. Por lo que la anemia hemolítica inmunitaria ocurre cuando se forman anticuerpos contra los glóbulos rojos del propio cuerpo y estos los destruyen. Esto sucede debido a que el sistema inmunitario reconoce erróneamente a estos glóbulos rojos como extraños. La toxicología de los leucocitos reside en las leucemias, puesto que son desórdenes proliferativos del tejido hematopoyético. Se pueden clasificar como mieloides o linfoides según cuál sea la serie que prolifera descontroladamente. De acuerdo así, las células que se observan en estos procesos son poco diferenciadas o bien diferenciadas se pueden clasificar en agudas o crónicas. Así, dependiendo de estas características y otras morfológicas, pueden presentarse distintos tipos de leucemias como la leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico, cada una con varios subtipos. Existe una importante evidencia de que el origen de estas patologías es multifactorial, donde los mismos factores que regulan la hematopoiesis están involucrados en las transformaciones neoplásicas que tienen lugar. En otros se pueden controlar los factores de crecimiento, los protocongenes y genes promotores del crecimiento junto a los factores ambientales. Otros agentes inductores de la leucemia mieloide aguda son los agentes alquilantes utilizados en el tratamiento del cáncer, como la ciclofosfamida, busulfuram y la nitrourea, entre otros. También pueden desarrollarse distintos tipos de leucemias por exposición a altos niveles de radiaciones ionizantes como los rayos X y rayos gamma. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que el video haya sido de utilidad para ustedes.